Jóvenes, sean bienvenidos a la clase 1.7, existencia, dominio y rango de la función inversa. Vamos a comenzar con nuestro problema inicial, el cual nos está pidiendo 4 cuestiones que vamos a ir desarrollando. En el literal A me dice grafica las funciones de f de x igual a 2x más 2 y de la función inversa, que sería 1 medio de x menos 1, en un mismo plano cartesiano. Y observa que si A, B es un punto de la gráfica f, entonces B, A, que sería parte de la función inversa, es un punto de la gráfica f a la menos 1. Acá tenemos entonces algo importante también en este recuadro que lo vamos a tomar en cuenta, y nos dice que los puntos A, B y B, A son simétricos respecto a la recta y igual a x. Y eso lo vamos a ver en el gráfico. Vamos a utilizar un software este día para poder graficarlo y así ustedes puedan observar cómo se puede desarrollar. Vamos al literal B y nos dice sea A, B un punto de la gráfica f, demuestra que si f posee función inversa, entonces B, A es un punto de la gráfica de f a la menos 1. En el literal C me están pidiendo que grafique la función x cuadrado, luego que para cada punto A, B de esa misma función grafique B, A y dibuje la recta que une estos puntos. Y finalmente en el literal D me dice que si la curva que obtuvimos en el literal C corresponde a la gráfica de una función. Muy bien, entonces para ir resolviendo esto, aquí lo tenemos, pero vamos a utilizar un software que nos va a ayudar a comprender. Estamos en este software llamado Desmos y nos va a ayudar a resolverlo. Tenemos entonces que teníamos que graficar dos funciones, las vamos a colocar acá. La primera va a ser 2x más 2. Acá está el 2x más 2 y luego vamos a colocar su inversa, pero acá en este caso lo voy a escribir así normal. Sería 1 medio de x menos 1. Y acá podemos ya observar tanto la función f como f a la menos 1. Y también vamos a colocar lo que se nos mencionaba, que es la recta que sería simétrica a ellos dos, que sería la y igual a x. Y acá tenemos entonces las gráficas y aquí se puede observar esa simetría que menciona gracias a esta recta y igual a x. Esto sería entonces con respecto al literal A, y que aparte de eso me dicen que vea 2 puntos. Vamos a colocar entonces 2 puntos. En este caso le vamos a dar 0,2. Le vamos a colocar ya su etiqueta y ya lo está ubicando, ¿verdad? Vamos entonces con sería un punto B, A, que en este caso lo ubicaríamos como 2,0, haciendo esto de manera inversa, y colocamos su etiqueta y ahí vemos que exactamente están a una misma distancia. Y para el literal B nos dice A, B es un punto de la gráfica f si y solo si f de A es igual a B. Y esto sería de esta manera, en la cual si yo tengo un punto 0,2, el valor de A sería 0. Entonces si yo intento sacar aquí f de A, sería como estar sustituyendo ese 0. Por lo tanto yo aquí voy a escribir 2 entre paréntesis y acá voy a colocar el 0 y veamos qué pasa. 2 por 0 es 0 y me queda 0 más 2 es igual a 2. ¿Qué resultado me dio entonces? Me dio el de A de la función inversa, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí se está cumpliendo. Aquí me quedaría prácticamente lo que mencionamos al principio, que f de A es igual a f de B.
Y si aplicamos la definición de función inversa, entonces pues prácticamente lo vamos a escribir de esta manera: f a la menos 1 de f de a. Y esto tendría que ser igual a f a la menos 1 de, como f de a es b, entonces lo coloco de esa manera: f a la menos 1 de b. Entonces ya por definición vamos a escribir finalmente que a es igual a f a la menos 1 de b. Y por lo tanto, si a, b es un punto de la gráfica, entonces b, a es un punto de la gráfica f a la menos 1. Y en el literal C tenemos estos puntos b, a que han aparecido pues de invertir los valores de a, b. Si nosotros hiciésemos la gráfica normal de f de x igual a x al cuadrado, aparecería una parábola abierta hacia arriba, pero estos 5 puntos que tenemos acá y que los ubicamos ya para formar la parábola, pues son pertenecientes a b, a. Y pues en el literal D lo que me pregunta es si esta es una función o no lo es. Y para hacerlo pues simplemente vamos a trazar una recta vertical y veamos cuántas veces corta el gráfico. Y vemos que corta 2 veces y por lo tanto esta pues no es una función. Vamos a la definición y nos dice que una función de una función f de a en b posee función inversa si y solo si es biyectiva, de acuerdo a la clase 1.3, ¿verdad? Una función puede restringirse para que sea biyectiva y así tener función inversa. También ya lo habíamos visto. Si a, b es un punto de la gráfica f de x, entonces b, a es un punto de la gráfica f a la menos 1 de x. El dominio de la función inversa es el rango de la función inicial y el rango de la función inversa es el dominio de la función inicial. Y eso pues ya lo habíamos visto. Vamos a la parte de los problemas. Vamos a desarrollar, veamos el literal C para que podamos comprenderlo. Vamos al literal C y nos dice que en los problemas siguientes determinemos la función inversa, su dominio y rango, y además que grafiquemos la función y su inversa en el mismo plano cartesiano. Entonces pues aquí tengo el literal C, que es el que vamos a desarrollar. Ya nos da previamente el dominio y el recorrido. Aquí está restringido desde menos infinito hasta 0 y el rango que va desde 0 al infinito. La función sería esta, entonces sería f de x igual a x al cuadrado. Como lo vimos en la clase anterior, lo que hay que hacer es determinar que f de y es igual a x. Entonces pues voy a colocar aquí que f de y es igual, y en lugar de escribir x al cuadrado voy a escribir y al cuadrado, y esto tiene que ser igual a x. Para quitarle este cuadrado a esta y, pues lo que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada y también la raíz cuadrada de x. Al hacer eso pues se eliminan estos dos y simplemente me queda que y es igual a la raíz de x. Esta sería entonces la función inversa. Ahora la vamos a graficar en el plano. Aquí pues tengo más o menos el plano cartesiano, y lo que vamos a hacer entonces, como ya estaba restringido el dominio, prácticamente los valores que le voy a dar pues van a ser menos 2, menos 1 y 0. Con estos valores voy a sustituirlos, y como es cuadrado, entonces aquí sería 4, aquí sería 1 y aquí sería 0. Ya solo los ubicamos: menos 2, 4. Vamos aquí. El siguiente sería menos 1, 1 y 0,0. Y ya estaría más o menos la gráfica de esta manera. Esta sería la de y igual a f de x. Ahora pues la otra, como sabemos que es inversa,
ya prácticamente aquí solamente vamos a colocar los valores al revés. 4, menos 2, 1, menos 1 y este que no va a cambiar, que va a ser 0,0. 4, menos 2, que estaría por acá. El siguiente me dice 1, menos 1 y 0, pues 0,0, que es el que ya teníamos. Entonces la gráfica me quedaría más o menos así. Y ahí tenemos la función y su inversa, que esta sería f a la menos 1. Con la parte del dominio y recorrido, pues aquí prácticamente lo que vamos a hacer es invertir esto, ¿verdad? Que teníamos al inicio. Si dice que era de menos infinito a 0 el dominio, ahora eso va a ser el rango. Quiere decir que el dominio para esta función, y la vamos a colocar, la función inversa, sería de 0 al infinito, y el rango sería entonces de menos infinito a 0, ¿verdad? Entonces lo dejaríamos de esa manera. Esto es lo que vamos a hacer en los demás, con la diferencia del D, que hay que hacer una restricción de dominio. Espero que lo podamos desarrollar. Yo me quedaría hasta acá, muchachos. Sigan practicando, no nos demos por vencidos. Nos vemos en el siguiente video.